Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Soy Igor Iturralde, representante aduanero, y hoy os traigo un vídeo muy importante para todos los que estáis pensando en presentaros a las pruebas de capacitación como representante aduanero de la agencia tributaria. Ya se ha publicado la nueva convocatoria de 2026 para el examen. Concretamente se publicó ayer en el BOE 30 de julio de 2026 y hoy os voy a contar todas las bases. Así que vamos a ver la resolución de la convocatoria que contiene información sobre quién se puede presentar, cómo son la prueba teórica y la prueba práctica, quién puede estar exento del examen teórico, cómo se realiza la inscripción, qué documentación debe presentarse, cómo funcionan las listas de admitidos, qué criterios utiliza el tribunal, cuál es el temario a preparar y qué ocurre después de superar las pruebas. Y también te enseñaré algunos detalles que suelen pasar inadvertidos y que desde mi punto de vista como representante aduanero y preparador deberías tener muy en cuenta. Recordad que para lo que necesitéis podéis contactarme en Andier Aduanas a través del email andier.aduanas@gmail.com. ¡Comenzamos! Lo primero que os voy a contar es dónde podéis ver la información sobre esta nueva convocatoria, que incluye también dónde debéis hacer la inscripción para el examen. En el primer comentario os dejaré el enlace directo a través del cual llegaréis a la página que voy a mostrar y donde encontraréis toda la información que os voy a mostrar en este vídeo. No obstante, os muestro cómo podéis llegar y es muy sencillo. Vais a Google y escribís examen de representante aduanero de la agencia tributaria y el primer enlace o resultado que os aparecerá será el de la página web de la agencia tributaria, que es en el que nos vamos a apoyar y es sobre el que os voy a facilitar la información. Entonces vamos a la pestaña de la convocatoria 2026 y abrimos la resolución del 23 de julio de 2026. Que fue publicada en el BOE el 30 de julio de 2026. Cuando abrimos esta resolución la podemos ver en formato HTML, es decir, tal y como sale por defecto en formato web, o podemos pasarla a formato PDF, lo cual es mucho más cómodo a mi entender para leer y trabajar. Entonces, voy a explicar las características más importantes de esta convocatoria y lo que he hecho ha sido pasarla a formato Word para poder resaltar cosas, poner subrayados, etc. ¿Qué se convoca a través de esta resolución? Como podéis ver, esta es la normativa o resolución oficial que ha sido publicada por la Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se aprueban estas pruebas de capacitación o aptitud para la obtención de la habilitación como representantes aduaneros. Lo primero que quiero aclarar es que estas pruebas no son una oposición para obtener una plaza como funcionario. Se trata de unas pruebas de aptitud profesional que permiten acreditar que una persona tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer como representante aduanero. Superar las pruebas nos va a permitir acceder al registro de representantes aduaneros de la agencia tributaria y poder actuar ante la aduana en nombre de terceras personas, empresas, etc., pudiendo hacer declaraciones o despachos aduaneros. Esta representación se puede ejercer de dos formas: en representación directa. El representante actúa en nombre y por cuenta de otra persona o empresa, y en representación indirecta, donde se actúa en nombre propio, pero por cuenta de otra persona o empresa. Esta diferencia no es pequeña porque afecta a la posición jurídica del representante y especialmente a las posibles responsabilidades que deriven de la deuda aduanera. La convocatoria se fundamenta principalmente en el Real Decreto 335/2010, que regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, y en el artículo 18 del CAU, Código Aduanero de la Unión. Por tanto, superar estas pruebas, como digo, no significa que la agencia tributaria te asigne un puesto de trabajo, sino que acreditas la capacitación necesaria para poder ejercer profesionalmente la representación aduanera. Requisitos para presentarse. La convocatoria establece 3 requisitos muy básicos. El primero es ser mayor de edad, y el segundo es estar establecido en España o en el territorio de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Y el tercero es no estar inhabilitado para poder desarrollar actividades que impidan actuar como representante ante la aduana. Estos requisitos tienen que cumplirse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de las solicitudes. Esto es importante, que en este caso es el 30 de septiembre de 2026.
No basta con cumplirlos el día del examen o cuando se publique la lista definitiva de admitidos, sino que deben reunirse cuando termina el plazo de inscripción. También hay que destacar que la convocatoria no exige necesariamente una titulación concreta para presentarse. La titulación puede ser importante para poder solicitar la exención de la prueba teórica, como vamos a ver más adelante, pero no es un requisito obligatorio para poder acceder al proceso. Ahora vamos con el apartado 3 de la resolución, estructura de las pruebas. La evaluación se divide en dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. Para realizar la prueba práctica, obviamente es necesario haber superado previamente la prueba teórica, salvo que el aspirante haya obtenido la correspondiente exención. Es decir, una persona que no supere la parte teórica no puede presentarse a la parte práctica. Vamos con la prueba teórica. La prueba teórica consiste en un cuestionario de 100 preguntas tipo test. Cada pregunta tiene varias respuestas alternativas, normalmente 4, pero solo una de ellas es correcta. El tiempo máximo marcado en la convocatoria 2026 es de 3 horas, al igual que en las convocatorias anteriores. Y, ojo, las respuestas incorrectas y las preguntas que se dejen en blanco no penalizan. Esto afecta directamente a la estrategia de examen. Si no existe una penalización, lógicamente dejar una pregunta sin responder no va a aportar ninguna ventaja frente a intentar contestarlas todas. Así que lo lógico sería intentar responder a todas las preguntas del examen. Primero tendremos que intentar asegurar las que sabemos y, si nos da tiempo, ir a por las demás. La prueba se califica como apto o no apto. Para obtener la calificación de apto es necesario contestar correctamente como mínimo 50 de las 100 preguntas. No vas a tener una nota numérica de 10, 9, 8, 8,75, etc. ni habrá una clasificación por nota entre los aspirantes. Es decir, no compites por un número limitado de plazas. Todas las personas que alcancen el nivel mínimo de 50 puntos habrán superado la prueba teórica. Unos días después del examen, el cuestionario y las respuestas correctas se van a publicar en la sede electrónica de la agencia tributaria, en la página que os he mostrado dentro de la pestaña Convocatoria 2026. Ahora, ¿quién puede quedar exento de la prueba teórica? Este es uno de los apartados que más interés lógicamente despierta entre los aspirantes. Y en este caso, la resolución incluye una relación cerrada de títulos, cursos y estudios cuya superación va a permitir quedar exento del examen teórico. Esto significa que no basta con haber realizado cualquier curso de aduanas o de comercio exterior o de logística, sino que el título debe coincidir con uno de los expresamente incluidos en la convocatoria y que podéis ver por aquí, y que en concreto para esta convocatoria de 2026 son hasta 49 títulos. Por ejemplo, podemos ver en el punto 12 todas aquellas personas que tengan el título de técnico superior en comercio internacional, o punto 13, personas que tengan el título de técnico superior en transporte y logística, o punto 14, aquellas personas que, sin haber titulado todavía de los 2 ciclos formativos de FP anteriores, sí hubieran superado el módulo de gestión administrativa del comercio internacional, que es de primer curso. Entonces, en el momento de hacer la inscripción habrá que adjuntar el título, y si tuviéramos superado, por ejemplo, el módulo de gestión administrativa de comercio internacional, tendríamos que acudir a nuestro centro educativo y que nos expidan un certificado acreditativo de que hemos superado dicho módulo. Así que en esta convocatoria no me voy a entretener a ver todos los 49 títulos, pero se reconocen, como veis, pues determinados cursos de representante aduanero, másters y programas universitarios relacionados con la gestión aduanera, los títulos que ya he comentado y distintos certificados de profesionalidad y programas promovidos por universidades, cámaras de comercio, colegios profesionales y muchas otras entidades. Pero atención, la exención se limita solamente a la prueba teórica, es decir, quien obtenga la exención deberá realizar y superar igualmente la prueba práctica. Además, es necesario acreditar documentalmente, como os digo, la superación del título o estudios dentro del plazo de presentación de las solicitudes, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026. Así que, en el mismo momento de la inscripción, al rellenar el formulario o modelo 791, presentación de la solicitud de admisión a las pruebas, tendrás que adjuntar el título correspondiente que te da derecho a la exención de la prueba teórica. La resolución advierte expresamente
que podrá quedar excluida la persona que pretenda justificar la exención mediante un documento que haya sido expedido después de que haya finalizado el plazo de inscripción. Y ahora nos vamos con el apartado 3.3, que es la prueba práctica. Es esta segunda parte que consiste en desarrollar uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias incluidas en el temario, es decir, en el anexo 1. Normalmente son varios supuestos, en convocatorias pasadas eran entre 4 y 7 supuestos, y en cada supuesto hay varios apartados a resolver. En esta convocatoria 2026, al igual que en las anteriores, se establece un tiempo máximo de resolución de la parte práctica de 4 horas, y durante esta prueba los aspirantes solo podrán utilizar la documentación que facilite el tribunal. Además, la resolución indica expresamente que no se podrán utilizar calculadoras. Esta prueba práctica se califica también como apto o no apto, pero aquí encontramos uno de los apartados más importantes de toda la convocatoria, los criterios de valoración. El tribunal en concreto evalúa la corrección de las respuestas, su adecuación a lo preguntado, su integridad, su precisión, la identificación de la normativa aplicable y, lógicamente, la estructura y la contextualización de la exposición que hagamos con respecto a la resolución del apartado. Así que en el examen práctico debemos explicar por qué nuestra conclusión es correcta, si la conocemos, qué norma la respalda y, aunque saber el reglamento y el número de artículo no es imprescindible, sí tenemos que saber y explicar cómo se aplica el supuesto concreto. La convocatoria también indica que el tribunal puede considerar no apto al aspirante que no responda o que conteste de forma insuficiente a más del 30% de las cuestiones o los supuestos planteados. Advertencia: ese 30% no lo tenemos que interpretar como una regla matemática que garantice el aprobado por responder al 70%, sino que se trata de uno de los criterios que puede utilizar el tribunal para fundamentar un no apto. Apartado 3.4. ¿Dónde se realizan las pruebas? La sede principal prevista es Madrid, pero, no obstante, en la convocatoria se contempla también la posibilidad de realizar la prueba teórica y también la práctica en Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Valencia. Pero, para que se habilite una de estas sedes, tendrían que cumplirse dos condiciones y además simultáneamente. 1. Que el número total de admitidos fuera superior a 500 y 2. Que hubiera más de 100 aspirantes para realizar la prueba correspondiente a esa ciudad que hayamos solicitado. Entonces, el solicitante tiene que indicar su ciudad de preferencia en la solicitud de admisión, es decir, en la inscripción. Pero como os digo, seleccionar una ciudad no nos garantiza automáticamente que el examen se vaya a celebrar allí. Si no se alcanzan los mínimos que acabamos de decir, que son los exigidos en la convocatoria, el aspirante tendrá que realizar la prueba en Madrid. Además, cuando la casilla ciudad de preferencia no se haya cumplimentado o se indique una ciudad que no esté prevista, se entenderá elegida Madrid. En el apartado 4 tenemos el temario, que lo podéis ver en el anexo 1 de la resolución, y en esta convocatoria 2026 está formado por 48 temas, que incluyen, entre otras materias, Derecho Administrativo, Derecho de la Unión Europea, el Código Aduanero de la Unión, Deuda Aduanera y Garantías, Valor en Aduana, Clasificación Arancelaria, Origen de las Mercancías, Regímenes Aduaneros, el IVA en operaciones de comercio exterior, impuestos especiales, contrabando, régimen económico y fiscal de Canarias, procedimientos de revisión, compraventa internacional, Incoterms, transporte marítimo, terrestre y aéreo y los medios de pago internacionales. Pero hay una regla que hay que mencionarla especialmente y es que la normativa que debe tenerse en cuenta es la vigente y aplicable cuando finaliza el plazo de presentación de las solicitudes. Por ejemplo, si después del cierre del plazo se publica una reforma normativa, habrá que analizar si esa modificación resulta aplicable al examen, conforme a la propia convocatoria y a las instrucciones posteriores del tribunal. Presentación de la solicitud. Aunque al final de este vídeo os voy a mostrar cómo entrar y cómo hacer la solicitud de inscripción, os adelanto que la inscripción se realiza a través del modelo 791. En el enlace que os he mostrado al principio tenéis que acceder a todas las gestiones y dentro de ello a la pestaña donde dice modelo 791, presentación de solicitud de admisión a las pruebas. Así que la solicitud debe presentarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Y en esta convocatoria 2026 nos podemos identificar a través de certificado electrónico, etc. Dentro del modelo 791, cuando vamos rellenando el formulario, desde aquí también aportamos la documentación complementaria para el caso de la exención. Y también pondremos el número de cuenta en la que queremos que nos giren la tasa del examen.
En cuanto al plazo de inscripción, en esta convocatoria 2026, al haberse publicado en el BOE el 30 de julio de 2026, la inscripción se puede hacer desde el día inmediatamente siguiente, es decir, desde el 31 de julio de 2026, y el plazo termina el 30 de septiembre de 2026. Y la propia resolución marca que la falta de presentación de la solicitud y de la documentación justificativa en tiempo y forma va a suponer la exclusión del aspirante. En el apartado 5.5 podemos ver la tasa de examen, que en esta convocatoria de 2026 es de 46,65 euros. Pero ojo, puedes estar exento del pago si eres una persona que tienes un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o también si eres una persona víctima del terrorismo y familiar incluido dentro de esta resolución. La exención del pago debe acreditarse documentalmente en la propia solicitud de admisión, es decir, en la inscripción. En el apartado 5.6 vemos la documentación complementaria y, dependiendo de la situación del aspirante, podría ser necesario aportar la documentación acreditativa de la exención de la tasa, la documentación, es decir, el título o certificado que justifique la exención de la prueba teórica, si procede, y el dictamen técnico correspondiente cuando vayamos a solicitar adaptaciones por discapacidad, por ejemplo, aumento del tiempo o tener recursos específicos durante el examen. Y también, si aplica, el documento que acredite nuestra residencia en otro Estado miembro de la Unión Europea. Esta documentación complementaria siempre la tenemos que presentar dentro del plazo y por el procedimiento que se ha marcado, es decir, cuando rellenamos el modelo 791, ahí adjuntamos los archivos correspondientes. Como os adelantaba y veis en el apartado 5.10, se pueden solicitar adaptaciones para personas con discapacidad. Esto pueden ser, por ejemplo, pues ajustes en tiempo u otros recursos. Y la solicitud debe formularse conforme a lo indicado en la convocatoria y acompañarse del dictamen técnico que permita al tribunal valorar objetivamente la adaptación que hayamos solicitado. O sea, no se trata de una concesión automática para cualquier ajuste que solicitemos, sino que el tribunal analizará la relación entre nuestra discapacidad acreditada y la adaptación necesaria para poder realizar la prueba en las mismas condiciones que el resto de los aspirantes. En el apartado 6 tenemos la lista de admitidos y las fechas de realización de las pruebas. Una vez cerrado el plazo de inscripción, se publicará una lista provisional de personas admitidas y excluidas, normalmente suele ser en diciembre, y la lista también va a indicar quiénes han sido reconocidos como exentos de la prueba teórica. El tribunal dispondrá de un plazo máximo de 3 meses desde el cierre de las solicitudes para poder aprobar esta relación provisional, es decir, a contar desde el 30 de septiembre de 2026. Las personas excluidas o aquellas a quienes no se hubiera reconocido la exención de la prueba teórica van a disponer de 20 días naturales para poder subsanar los defectos que se hayan indicado. Así que tendremos que comprobar si aparecemos como admitido, si nuestros datos son correctos, si se ha reconocido la exención a la prueba teórica y, en el caso de aparecer excluido, cuál es la causa concreta. Luego ya después del periodo de subsanación se aprueba la lista definitiva y se indicará también la sede, la fecha, la hora y el lugar de realización de las pruebas, tanto la teórica como la práctica. En el apartado 7 tenemos la información relacionada con el tribunal, que lógicamente es el órgano que se encarga de organizar, elaborar, corregir y calificar las pruebas. Sus miembros no pueden haber preparado a ningún aspirante para este proceso, ni tampoco pueden haber participado impartiendo los estudios que dan derecho a la exención de la prueba teórica. Con esto lo que se pretende es lógicamente que el procedimiento sea lo más imparcial posible. Así que el tribunal es quien va a elaborar las preguntas y los supuestos, resolverá las incidencias, comprobará la identidad de los aspirantes, interpretará las normas de desarrollo, adoptará las medidas necesarias para las adaptaciones que los aspirantes hayan solicitado y propondrá la exclusión de una persona si descubre que no cumple con los requisitos o que no ha aportado los datos necesarios. La resolución de 2026 facilita una dirección de correo electrónico para poder hacer consultas sobre la convocatoria, aunque advierte expresamente que ese correo no va a tener la consideración de registro electrónico, es decir, esto significa que enviar un documento por correo electrónico no sustituye su presentación formal a través del registro correspondiente. El correo electrónico es pruebasaptitud.rep.adu@correo.aeat.es.
En el apartado 8 tenemos información sobre la lista de aspirantes declarados aptos. Una vez terminadas las pruebas, el tribunal va a aprobar la relación de aspirantes que han acreditado todos los conocimientos exigidos. Después, la agencia tributaria va a publicar la resolución correspondiente en el BOE y también en su sede electrónica, como siempre, dentro del enlace que os dejo en el primer comentario. Los efectos jurídicos de la acreditación y de la inscripción en el registro de representantes aduaneros van a comenzar, según la convocatoria, el día laborable siguiente al de la publicación en el BOE. Para que se realice la inscripción de oficio, debe contarse con el correspondiente número EORI. El EORI es el número de registro y de identificación de operadores económicos utilizado en todas las relaciones con las autoridades aduaneras de la Unión Europea. Por tanto, primero se dará de alta el número EORI y después se procederá al alta en el registro de representantes aduaneros. La agencia tributaria lo hará de oficio y va a comunicar posteriormente a los interesados su inscripción en el registro. En el apartado 9 podéis ver las situaciones de embarazo de riesgo o parto, y es que la convocatoria contempla una regulación específica para las aspirantes que no puedan realizar alguna prueba por embarazo de riesgo o por parto, siempre que estén debidamente acreditados, lógicamente, y en estos casos su situación podrá generar una fecha posterior para hacer la prueba. La prueba no podrá retrasarse más de 3 meses desde la finalización de la situación de riesgo y además debe respetarse siempre el límite temporal previsto en la resolución. En el apartado 10 tenéis la normativa final, es decir, los recursos. Esta convocatoria establece también vías para poder impugnar la propia resolución. Y en esta de 2026 podrá interponerse recurso potestativo de reposición dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, es decir, desde el 31 de julio de 2026, o recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Cuando se interpone previamente un recurso de reposición, no podrá acudirse al contencioso administrativo hasta que el recurso de reposición haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación. Este apartado no hay que confundirlo con las reclamaciones o impugnaciones que puedan ir surgiendo después frente a los actos concretos del proceso, es decir, como listas, calificaciones o decisiones del tribunal, que deberán analizarse conforme al acto y la vía de recurso que corresponda en su momento. Y en el anexo 1 tenéis el desglose completo del temario, es decir, los 48 temas que, como os he dicho, pues van a incluir derecho administrativo, derecho de la Unión Europea, código aduanero de la Unión, deuda aduanera y garantías, valor en aduana, clasificación arancelaria, origen de las mercancías, regímenes aduaneros, compraventa internacional, los Incoterms, transporte marítimo, terrestre y aéreo y los medios de pago internacionales. Y por último, en el anexo 2 tenemos las instrucciones para poder cumplimentar bien el modelo 791, es decir, para solicitar la admisión o inscripción en las pruebas. Tenemos por un lado instrucciones generales, es decir, que hay que hacerlo por vía electrónica, con certificado digital o clave PIN, y también podremos a posteriori consultar el estado de nuestra solicitud, consultar el pago de la solicitud, y tenemos también instrucciones específicas, apartado B, donde lo que nos indican es qué es lo que tenemos que insertar en alguna de las casillas que pueden generar duda o controversia. Casilla 15, representante aduanero, código 0100. Las casillas 16 y 17 no se deben rellenar nunca. En la casilla 19 tendrá que venir la fecha del BOE, Boletín Oficial del Estado, en la que se publicó la convocatoria. En la casilla 20, la provincia de examen, es decir, ahí meteremos la ciudad de preferencia para poder hacer el examen: Barcelona, Las Palmas, Madrid, Sevilla y Valencia. Si no cumplimentamos esta casilla, recordad que la agencia tributaria tendrá en cuenta que queremos hacer el examen en Madrid. En la casilla 21 tendremos que poner si tenemos una discapacidad igual o superior al 33%. Casilla 22, comunidad autónoma en la que se nos ha reconocido dicha discapacidad. Casilla 23, los aspirantes con discapacidad podrán solicitar aquí las adaptaciones que necesiten de tiempo y otros recursos. En la casilla 25, apartado A, tendremos que insertar el título o los estudios que hemos superado y que figuraban dentro de la base 3 de la resolución y que nos daban la posibilidad de exencionar el examen teórico. En la casilla 26, la parte de la subcasilla derecha, tendremos que indicar la clave según el supuesto de exención
de la tasa a la que tengamos derecho, si es que fuera así. Si nosotros somos personas con discapacidad igual o superior al 33%, tendremos que poner en la clave un 1. Su casilla derecha de la casilla 26, 1. Y sin embargo, si hubiéramos sido personas víctimas de terrorismo, pondremos un 2. En el anexo 3 aparece el tribunal titular, también tenemos un tribunal suplente, podéis ver ahí la composición, y esto sería todo con respecto a las pautas que vienen en la convocatoria, es decir, esta resolución. En los comentarios, como os he dicho, os voy a dejar el enlace directo. Entonces, aquí, dentro de este cuadrante de gestiones destacadas, en todas las gestiones para la prueba de aptitud. En primer lugar, el modelo 791, presentación de la solicitud de admisión a las pruebas. Gestiones, presentación de instancias, representante aduanero y aportar documentación complementaria. Vale, pulsamos en presentación de instancias, representante aduanero. Deberemos de acceder, inserto mi DNI electrónico, ¿vale? Representante aduanero, oferta de empleo público 2024, pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero, plazo de inscripción abierto hasta el 30 de septiembre, pago de tasas y registro telemático de su solicitud. Habría que pinchar aquí, ¿vale? Clico y aquí tenemos datos personales, DNI. Tendremos que poner primer apellido, segundo apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, varón, mujer, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto, domicilio, calle o plaza y número, código postal, provincia de residencia, municipio, país, convocatoria. Aquí estamos dentro de la casilla número 15. Y por lo tanto, recordad que aquí tenéis las instrucciones. En la casilla 15 habrá que indicar el código 0100, ¿vale? No me deja insertarlo, por lo tanto lo coge automáticamente. Si veis, hay datos que ya por defecto los he insertado la agencia tributaria. Por ejemplo, ¿quién es el órgano convocante o la entidad? Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Casilla 19, ¿cuál es la fecha del BOE, Boletín Oficial del Estado? Si os fijáis, aquí teníamos en las instrucciones casillas 16 y 17 no cumplimentar, casilla 19 la fecha del BOE, casilla 20 la provincia de examen, ciudad de preferencia, etcétera, ¿no? Entonces, algunas de ellas pues ya vienen insertadas. Ahora, en la provincia de examen elegiremos la ciudad que más nos convenga. Si vivo en Barcelona, lo normal es que haga el examen en Barcelona. Grado de discapacidad, aquí indicaremos el porcentaje. Realmente, si tenemos cualquier tipo de discapacidad, es bueno ponerla. Un 4%, un 7%, un 16%, un 21%. Pero lo que es la exención del pago de la tasa solo será para aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Reserva de plazas para personas con discapacidad, no hay reserva de plazas. En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que solicita y motivo de la misma, aquí es donde tendremos que poner, pues necesito el texto en una letra de tamaño mínimo de 18 puntos, o necesito hora y media más de tiempo para poder realizar el examen, y los motivos por los cuales hago esta solicitud. Después, exención o bonificación del pago de las tasas. Pues aquí, si mi exención, mi derecho es por ser una persona con discapacidad igual o superior al 33%, elegiría esta. Aquí, si es mi exención por ser persona víctima de terrorismo, o no tengo derecho a ninguna exención, que es lo que viene por defecto, ¿vale? En caso de familia numerosa o discapacidad, indicar la comunidad autónoma en la que se reconoce esta condición, pues elegiríamos la que corresponda. En caso de familia numerosa, indicar el número de título, títulos académicos oficiales, datos a consignar según las bases de la convocatoria. Os deja en el desplegable elegir aquel que daba derecho a la exención de la prueba teórica, ¿vale? Dentro del plazo para la presentación de la solicitud deberá adjuntarse la prueba de la superación de los cursos indicados junto con copia del modelo 791
validado a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Vale, pues aquí pongo, por ejemplo, que tengo superado el módulo dentro de la formación profesional de comercio internacional o transporte y logística de gestión administrativa del comercio internacional. Vale, aquí adjuntar archivos, seleccionar archivo, ¿vale? Pues le doy ahí, me iría al ordenador, elegiría el archivo que quiero adjuntar, que es ese certificado emitido por mi centro educativo en el que consta que efectivamente he superado ese módulo y lo adjunto, ¿vale? Y así, con toda la documentación que necesite aportar. Y aquí el abajo firmante solicita ser admitido para las pruebas de aptitud a que se refiere la presente instancia. Declara que son ciertos los datos consignados en ella, tararí, tararí. Y aquí la fecha. El ingreso, pues tendría que poner los 46,65 euros y aquí el código de cuenta. Y firmar y enviar. Y con esto ya tendríamos la inscripción hecha. Y si necesitas información sobre programas de preparación, materiales, formación o asesoramiento, puedes contar conmigo a través de LinkedIn o escribirme a andier.aduanas@gmail.com.